Hey, buenas a todos, ya estamos listos para este vídeo del todo especial con el cual vamos a cerrar una serie de temas, de clases diría yo, respecto al santuario terrenal y al santuario celestial. Iniciamos esta serie y bueno, estamos terminándola hoy, viernes 6 de marzo, un poquito tardecito hay que decirlo, van a ser ya las 10:30 de la noche, la razón de ello es que pues minutos antes he tenido muchas actividades en mi distrito. Así que bienvenidos a este estudio ya final del santuario, donde iremos sacando pues algunas conclusiones ya finales, ya conclusiones para ir cerrando el tema del santuario hasta donde podemos abordarlo, porque el tema del santuario todavía es aún más profundo. Antes de empezar, quiero dar el saludo y la bienvenida a las nuevas personas que nos están siguiendo. Gracias María López, gracias Denis por el like, gracias Judith Bardales, Tracy, Esther, Enriqueta, Denis, Diana y Luis Farias, que son prácticamente nuestros nuevos seguidores en la última hora. Gracias por estar siempre allí apoyando este bonito proyecto de estudiar la lección de escuela sabática con todos. Así que vamos directamente al estudio de hoy, que está centrado en el tema del santuario. Ya para terminar, hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto ahora. Si alguien tuviera alguna pregunta, sería este el momento ideal para que pueda realizar, pues escribir su pregunta en la caja de comentarios y ensayar una respuesta. Tengo la participación de Denis Villegas. Feliz sábado de Ñaña. Hola Denis, ¿cómo está? Desde Ñaña, Lima, muy cerca de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido Denis a esta pequeña ya conclusión de toda una serie de vídeos respecto del santuario, la cual hemos hecho motivados por las decenas y decenas de preguntas y de participaciones que hemos recibido de ustedes las últimas 2-3 semanas, porque querían aprender las profecías de Daniel un poquito más a profundidad, y para poder entenderla necesitamos revisar pues el santuario. Por esta razón hemos decidido realizar estas transmisiones. Lupe Gustavo Flores nos dice feliz sábado, Dios lo bendiga, desde Sydney, Australia. Saludos, de tan lejos llega la señal. Saludos Lupe, gracias por estar con nosotros. Y vamos ya directamente, mientras llegan los demás saludos, muy probablemente con pues el asunto del santuario, a darle el repaso final, a darle el vistazo final y sobre todo a conocer el sueño de Dios para con el santuario. Es decir, cuál es el deseo más grande que Dios tiene respecto de la salvación. ¿Por qué Dios se propuso esto? Muy bien, vamos a ver. Vamos al software, ilumina. Elenita Ferrán, antes quisiera saludar a Elenita Ferrán. Gracias por todo su esfuerzo, en su gran ayuda para comprender mejor. Dios bendiga su ministerio. Muchas gracias, Elenita. Qué bonitas tus palabras. Bienvenida. Vamos allá. Repasemos, amigos. Participen, respondan, escriban. Repasemos. Aquí está el santuario. Esta es la entrada al santuario. Está mirando hacia el este, por donde sale el sol. ¿Por qué está mirando hacia el este? Pues ya lo expliqué en el vídeo número 1. Así que todas las personas que están escuchando ahora, les animo a escribir por qué es que la puerta del santuario debía mirar hacia el este. Y si no lo sabe, pues le animo luego a revisar el vídeo número 1 de esta serie que transmitimos el lunes de esta semana, ¿vale? Uno ingresa aquí y ya tiene un pequeño cerco, el cual se le llama atrio. Toda esta especie de corralito, de perímetro, es el atrio. Muy bien. Ingresando hacia el oeste, observando hacia el oeste, dando la espalda hacia el este, tenemos el primer mueble, que es el altar del sacrificio. Este mueble ya lo hemos visto varias veces, ya lo hemos revisado, ¿ok? Y ahora lo estamos viendo pues una vez más para recordarles que en este altar es donde se ofrecían los sacrificios. Tengo una participación de Denis, dice, si el santuario en la tierra, parece que es una pregunta, si el santuario en la tierra se contaminaba con la sangre asperjada en el velo, ¿cómo se contamina el santuario celestial? ¿Hay un velo físico? ¡Qué buena pregunta, Denis! ¡Excelente pregunta! Y la respuesta la dimos parcialmente, si no totalmente, según mis recuerdos, pues en el vídeo del día, déjame recordar, del día miércoles y también del día jueves, que hablamos de su limpieza. La Biblia no nos da demasiados detalles respecto al santuario celestial, en el sentido de si realmente se repiten
al pie todos aquellos elementos que estaban aquí en el santuario terrenal. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, en el tema físico. Uno podría pensar que las dimensiones del del candelabro, el mismo tamaño que tendría aquí sería el tamaño que tendría en el santuario celestial. Yo no estaría tan seguro, puesto que en el santuario celestial podría ser más grande todavía. Y podría estar hecho de elementos que ni siquiera conocemos nosotros. Lo que sí estamos ciertos es que en el santuario terrenal Dios procuró que el pueblo usara los mejores materiales posibles, tales como el oro, por ejemplo. Así que no tendría una respuesta con texto bíblico esa pregunta. Ya queda un poquito a la imaginación este tema. La pregunta en concreto de nuestro compañero Denis vendría a ser: ¿cómo se contamina el santuario celestial? A través del texto bíblico podemos entender que se contamina del mismo modo en que se contamina nuestro santuario terrenal, con nuestros pecados. Pero, Kevin, ¿con una sangre en físico? Pues es una muy buena pregunta. No lo sé, puesto que el santuario terrenal se contaminaba con sangre física de animalitos, pero en el cielo no podríamos pensar que hay sacrificios de animales. Uno diría la propia sangre de Jesús. Podríamos pensar eso, solo que Jesús virtió toda su sangre cuando estaba aquí, resucitó y ascendió al cielo, y no tenemos ningún elemento en la Biblia que nos indique que haya llevado parte de su sangre con él. Así que son una de esas grandes preguntas las que Denis está haciendo, de las cuales podemos quedarnos asombrados e imaginar una respuesta, pero no la tendríamos con certeza. Muy probablemente podamos hacer esa pregunta a Jesucristo cuando vuelva por segunda vez. Oye, ¿cómo es que se manchaba? Físicamente hablando, ¿hay una cortina física? Qué grandes preguntas tendremos para ese día. Cristian Alave, saludos Kevin, feliz sábado. Gracias Cristian, saludo de Pucallpa, Missouri de Peruano. Sí Cristian, nos alegra mucho que estés con nosotros y gracias por dejarnos siempre tu saludo y tu like. Bien amigos, continuamos, qué buenas preguntas, continuamos. Estamos aquí en la parte del santuario. El altar del sacrificio servía entonces este lugar para que en este lugar se puedan presentar los sacrificios que el pueblo traería, ya sea ofrenda de paz, holocausto, que no es lo mismo, u ofrenda por el pecado. Ya explicamos de esto en el vídeo del día miércoles. Dice Marve, ¿cómo se limpia el santuario celestial hoy en día? Muy buena pregunta. La respuesta la tenemos en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Lo que significa que el santuario se estaría limpiando desde el 1844, pero la pregunta es ¿cómo? Pues a través del ministerio sumo sacerdotal de Jesucristo. Jesucristo está en el lugar santísimo haciendo purificación del santuario. Y ese acto de purificación es el acto final para redimir a la raza humana y para salvar también a los ángeles. Porque a los ángeles lo explicamos el día de ayer. Revisa el video de ayer para que tenga más información al respecto. Qué buena pregunta, Marve. Ya estamos con las preguntas un poquito subidas de nivel. Y eso me gusta. Eso me gusta porque ya no están siendo preguntas del tipo ¿qué había en el lugar santo? Sino del tipo, oye, ¿y esto en el cielo cómo era? ¿Cómo es este asunto? Explícame qué significa esto. Y esas preguntas están muy buenas, están subiendo de nivel. ¡Qué bueno, qué bueno! Me emociona mucho esto. Volvamos entonces al santuario. En el santuario se ingresaba el sacerdote todos los días, estamos haciendo un repaso, para asperjar la sangre, hay que decirlo, en la ofrenda por el pecado aquí en la cortina, la cual se manchaba. Ya hablamos de esto también. Una vez al año el sumo sacerdote ingresaba aquí para hacer limpieza de la cortina y para hacer limpieza del santuario en general, para hacer expiación. Y para esto el sumo sacerdote ingresaba, ya hemos revisado, revise los videos anteriores si no lo ha visto, hasta la misma presencia de Dios que estaba en el lugar santísimo en el arca del pacto. En este lugar nosotros tenemos a dos ángeles, los cuales están observando directamente a Dios, teniendo delante la cortina que está manchada de sangre.
los ángeles estarían observando cómo Dios trata con el problema del pecado, con rigor, sentenciando al ser humano, condenándole, o al contrario de esto, con amor y misericordia. Y de este modo los ángeles se van enterando quién tiene razón en el gran conflicto, o Dios o Lucifer en sus acusaciones. Así que a través del santuario Dios se propone acabar con todos los problemas del universo entero de una vez para siempre a través del santuario. Muy bien, luego de que se celebra el día pues de la expiación, el sumo sacerdote salía del lugar santísimo. Mientras iba saliendo, iba llegando al lugar santo y luego se dirigía al atrio. Estando en el atrio, en la puerta, tomaba al macho cabrío de Azazel, que no era degollado. ¿Por qué no era degollado, Kevin? Pues bueno, ya lo explicamos en el video de ayer también. Hoy es un resumen simplemente. No era degollado, sino que debía morir fuera del campamento, ya sea por hambre, por inanición, por insolación, etc., en la soledad. Ese macho cabrío está representando a Azazel, y ayer anoche hicimos una explicación de por qué y qué significa todo esto. Eso sería en un resumen muy rápido, muy fugaz, lo que hemos visto durante toda esta semana. ¿Cómo se vincula esto con las profecías de Daniel de esta mañana o de esta semana o de la lección de escuela sabática? Pues muy sencillo, que Daniel dice a través de su profecía que cuando se cumplan los 2300 años, es decir, el año 1844, esto lo vimos en el vídeo de la mañana de hoy, de la lección de escuela sabática, de nuestra lectura reacción con mi esposa, pues cuando se cumpla ese tiempo, entonces el santuario celestial sería purificado. Y quienes tienen esta conversación son los dos ángeles que están en el lugar santísimo. Hasta ahí quedó claro. Vayamos más allá del santuario en esta noche. Pensemos, ¿por qué un santuario? ¿Qué es lo que está detrás de todo? ¿Cuál es el sueño de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios con tener un santuario? ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál es su deseo que solo lo pudo ver concretado, cumplido, perpetrado a través de este santuario? La Biblia misma tiene que decirnos cuál es el deseo de Dios para el santuario, o mejor dicho, para haber mandado erigir un santuario y para tener un santuario en el cielo. Y ese deseo lo encontramos en el libro de Éxodo. Vamos a dar lectura porque es profundísimo. Éxodo 25, versículo 8. Es un texto muy corto, pero que muy amoroso. El texto dice así, leemos todos juntos, ¿ya? Y harán, dice Dios, un santuario para mí. Noten aquí, hasta aquí nos detenemos un momento. El santuario de Dios, uno podría pensar, está hecho para el ser humano. Sí, uno podría pensar eso y no estaría equivocado, ciertamente. Pero el texto bíblico lo que nos está diciendo es que el santuario que Dios mandó hacer en realidad es para Dios. Es para Él. No porque le pertenezca a Él, sino es porque el santuario finalmente va a lograr un deseo de Él, un anhelo de Él, un sueño de Él. Que Dios tiene un sueño con su creación. El santuario, aunque nos da mucha información para nosotros, y aunque también nos es muy útil a nosotros, sus criaturas humanas, y a las criaturas angelicales, y está ciertamente dirigido en favor de ellos, no es el santuario para ellos, sino para Dios. ¿Y cuál será la razón? ¿Por qué Dios crea un santuario? Porque Él es el creador de este sistema, no es un invento humano y no es un invento de Moisés. Moisés copió de lo que Dios le había mostrado en el monte. Este santuario lo hizo Dios, no lo hizo un ángel, lo hizo Dios y lo hizo para Él, para suplir un deseo de Él.
un sueño de él. ¿Cuál es ese sueño? Pues no tenemos que inventarlo, está en el mismo texto. Vamos a verlo. Vuelvo al Bible Verse con ustedes. Y harán un santuario, seres humanos, para mí, dice Dios, y habitaré en medio de ellos. Este es el sueño de Dios para el santuario. Este es el sueño de Dios para la humanidad. Escucha, lo voy a decir de manera simple. Estar cerca de ti. Pasear contigo en su creación. Dice Denis Villegas, para habitar entre lo exactamente. Dios no es alguien que creó este universo y lo echó, lo soltó, lo mandó, lo arrojó a su suerte. No, eso es deísmo. Dios tampoco es alguien que crea y se despreocupa de su creación. Dios no es alguien que ha abandonado a los seres humanos. Eso es algo que usted tiene que entender. Dios no le ha abandonado a usted. Dios no le ha dejado a usted. Dios desea estar con usted. Por eso hizo todo esto. Por eso mandó a Moisés, pues, a detalle cómo debía ser el atrio, de qué material debía ser el altar, las dimensiones, las medidas. Por eso mandó a hacer las vestiduras con detalles muy específicos del sacerdote, del sumo sacerdote, porque el sueño de Dios era Él descender, su presencia descender y estar en medio, rodeado de sus criaturas. Porque Dios es amor, que es lo que decíamos en el video de ayer. Porque el sueño de Dios es estar con su creación. Esto lo vemos desde el Génesis. Así como en el Génesis vemos el primer sacrificio de un animalito en el huerto del Edén, ¿ok? Lo cual está en el santuario. También vemos en el Génesis este sueño de Dios de estar con el ser humano. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo perfectos, santos y felices, dice Ellen White. Y en ese contexto Dios habitaba con el ser humano y hablaba cara a cara con él. Lo más terrible que puede traer el pecado es separarnos de Dios, alejarnos de Dios. Y en esa situación Dios buscó al hombre, como de costumbre, como un día cualquiera de los que tendrían en el huerto del Edén. Pero ocurrió un elemento nuevo para Dios, nuevo para Dios, nuevo para nosotros. ¿Y en qué consistió eso? En que por primera vez en la historia el ser humano ya no se acercó a Dios, se escondió. Adán se escondió alegando que tenía miedo, que estaba desnudo. Ese debió ser, en relación a la humanidad, el día más difícil, para decirlo de algún modo, el momento más terrible para Dios, puesto que el sueño de Dios es estar con nosotros. ¿Comprende la idea? ¿Comprende el punto, amigo? El sueño de Dios es estar en tu casa, en tu habitación, es cenar contigo, es desayunar contigo, dormir contigo, amanecer contigo. Volvamos a leer el mismo texto para que no quede duda. Aquí está. Y harán un santuario para mí, dice Jehová, y yo habitaré entre mi pueblo. ¿Se entendió? Pregunto a mis amigos que están en línea, que son varios, Dice Denis, Denis respondía para habitar entre los hombres. Lidia dice, hermano, buenas noches, y su esposo, un feliz sábado, Lidia, gracias por tu saludo. ¿Se entendió? Ese es el corazón del santuario, que Dios esté con nosotros. Ese es el sueño de Dios. Ahora, ese sueño de Dios no ha quedado en la historia detenido y tampoco ha quedado en el olvido. Jesús quiere reunirse con nosotros y ha hecho, miren, todo lo que ha hecho, lo ha hecho para eso. Porque te ama, porque le gustas, porque le agradas, porque cuando te hizo rompió el molde, porque lo que hizo en ti le agrada, le glorifica, porque eres especial para Él, porque te quiere.
Y ese sueño finalmente se cumplirá cuando Jesucristo salga del lugar santísimo y vuelva por segunda vez en las nubes de los cielos. Todo esto lo sabemos gracias a la preciosa creencia y verdad del santuario. Preguntas, amigos, si tuvieran en torno al santuario. Preguntas. ¿Qué tal el amor? ¿Qué tal amor el de Dios? Dice Mirla. Lía Hernández, feliz sábado, gracias por conectarte con nosotros, bienvenida. Preguntas si tuvieran del santuario. Vamos a dar unos 20, 15 o 30 segundos para que usted redacte su pregunta. Nunca lo olvide, ¿eh? El santuario lo hemos repasado, lo hemos estudiado durante estos 5 días, pero tiene todavía muchas cosas, mucho material, es una fuente inagotable para nosotros de conocimiento y hay muchísimo más que ver. Los que recién se están conectando, les invitamos a ver los vídeos anteriores del lunes, martes, miércoles y jueves para que lo entienda mejor el santuario. Si no hubiera preguntas, mis amigos, esta ha sido la serie del santuario de manera simple, de manera sencilla. Si alguien tuviera alguna pregunta de un nivel aún más profundo, no tema hacerla, escribirla para ensayar una respuesta con ustedes. Deseamos que Dios le bendiga mucho, que tenga un feliz sábado. Conmigo y con mi esposa va a ser hasta mañana que volvemos a tener la lectura-reacción de la nueva lección que vamos a empezar mañana mismo. Le animo a darle me gusta al video, ¿ok? A compartirlo con sus amigos, puesto que compartiéndolo va a poder lograr usted con sus amigos que este mensaje del santuario llegue a ellos. Y quizá muchos de ellos nunca habrán oído del santuario. Pues este es el momento genial. Le animo a darle me gusta al vídeo, a compartir y conmigo será pues hasta mañana que tenemos la lección de escuela sabática. Ha sido un placer estar con ustedes todos estos días. Siempre hemos tenido muchos espectadores con nosotros. Gracias por tanto cariño. Nos vemos mañana. Pues hasta pronto. Bye bye.